los datos. Hoy la generación de datos es prácticamente infinita. Y de todo este cúmulo de datos, lo que necesitamos es una depuración para poder tomar estas decisiones en el campo estratégico. ¿Qué temas vamos a abordar? Primero veremos la introducción en cuanto al tema del cliente ideal, qué es, de qué se compone, hacia dónde va, qué necesita. En nuestro apartado 2 veremos la parte cómo vamos a recopilar estos datos, cuáles van a ser nuestras fuentes de información. Comentaba que existe hoy un mundo de datos prácticamente infinito. Entonces, de toda esa masa de datos, ¿cuáles son los relevantes y trascendentes para que me permitan tomar decisiones? Vamos a hacer la creación de nuestro buyer persona, nuestro cliente ideal o comprador ideal. Dejaremos al final una sugerencia de software para que sacar una plantilla y puedan trabajar en mapear precisamente a su buyer persona para poder hacer este análisis estratégico de información. Y por último, vamos a ver los retos. ¿Cuáles son los retos a los cuales nos estamos enfrentando día a día en un mercado cada vez más competitivo? Y no solo eso, que cada vez se acerca más de manera personalizada a nuestros clientes. ¿Qué es el cliente ideal? Bueno, el cliente ideal, como lo estamos viendo en pantalla, es una representación semificticia del cliente perfecto. ¿Por qué semificticia? Porque nosotros lo vamos a crear, es nuestro avatar en el mundo del negocio, pero lo vamos a crear con datos reales y con algunas suposiciones en las cuales puede existir esta interacción en el ámbito en el que nos encontramos. Dicho esto, toda la información debe de ser fidedigna, de fuentes verificables, y esto nos va a permitir tomar decisiones. ¿Qué incluye este perfil? Bueno, tenemos información demográfica, todo lo que compone este tipo de información, los comportamientos. Hoy la gente o todos nosotros actuamos de manera diferente en función a los entornos en los que nos encontramos. ¿Cuál será ese entorno ideal en el cual yo pueda hacer un acercamiento que me permita un cierre exitoso, que pueda establecer mi primer punto de contacto, en el cual pueda desarrollar las actividades y la información necesaria que necesite? ¿Cuáles son esas motivaciones que llevan a nuestro cliente ideal a tomar decisiones? Y lo más importante, ¿cuál es el objetivo? Si quiero un seguro de gastos médicos mayores, ¿bajo qué características y condiciones lo va a necesitar? Cuanto a los vehículos, necesito saber cómo se está moviendo el mercado, cuáles son los perfiles de los compradores de autos, qué están haciendo las empresas, etcétera. ¿Y para qué nos va a ayudar a definir este cliente ideal? Pues enfocar estas estrategias tanto en mercadotecnia como de ventas, para ser más efectivos, qué tipo de lenguaje, qué tipo de palabras, cuáles son esos puntos claves que tengo de compartir, qué decir, la identificación del perfil de mi comprador, si es visual, auditivo, kinestésico, en dónde se desarrolla, qué le gusta, qué no le gusta. Es ir desmenuzando a detalle toda esta base de datos que tengo para esta toma de decisión. ¿Y cuál va a ser la resultante? Pues una mayor satisfacción por parte de nuestros clientes y lo que conocemos como tasa de conversión, es decir, del número de clientes que yo estoy atendiendo, cuántos de ellos logro cerrar, con cuántos de ellos logro avances significativos, con cuántos de ellos logro una interacción con mayor efectividad. ¿Cómo conocer el perfil de mi comprador? Como comentamos en el ámbito de marketing y ventas y esta satisfacción plena de nuestros clientes, necesitamos saber no solo qué hace, cómo lo hace, cuáles son los integrantes de su familia, en qué trabaja, qué se dedica, sino de manera intrínseca qué lo motiva, qué lo mueve, a qué le teme,
En este análisis de cliente efectivo, también debemos analizar los contextos, la situación económica del país, hacia dónde vamos, el crecimiento de los mercados. Todo eso permite tener una mayor decisión y mejor decisión en cuanto a estos datos. Bueno, cuando investigamos y recopilamos datos, una herramienta que se utiliza mucho en el mercado es la parte de encuestas y entrevistas. Y cuando hablamos de entrevistas de profundidad, haciendo esta búsqueda de información con las personas, en muchas ocasiones, cuando estructuramos las preguntas, tanto de una encuesta como de una entrevista en profundidad, se comete el error de preguntar deseos. Yo tengo una cuestión en que cuando nosotros hagamos preguntas, nunca las hagamos con el IA en la terminación de la propuesta. Es decir, ¿le gustaría tener, usted consideraría adquirir? ¿Por qué? Porque lo que estamos vendiendo son sueños, son ideales. ¿Qué necesitamos? Recabar información real. Entonces, todo a tiempo pasado. De las actividades que usted realiza, de las tres que le voy a mencionar, ¿cuál considera más importante? ¿Cuál es más trascendente? En todos los ámbitos, en el ámbito de los hobbies, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque esta información nos va a permitir ir trazando estas líneas en la conjugación del perfil de nuestro cliente ideal. No preguntar sobre qué le gustaría tener, cómo le gustaría obtener, usted desearía, no, a tiempo pasado, a experiencia vivida en el ámbito que nos competa, es la información que debemos recabar, tanto para la entrevista en profundidad como en nuestras encuestas. Los análisis del mercado también nos van a mostrar tendencias y comportamientos. Si tenemos un crecimiento significativo en la venta de vehículos, infraestructura hospitalaria, etcétera, cualquier otro tipo de servicio o productos, esa información para nosotros es importante porque van de la mano con lo que nosotros hacemos. ¿Cómo están cambiando los clientes objetivos, las nuevas generaciones, qué desean, qué están comprando, qué no están comprando, cuál es su anhelo? Oye, ya no estoy comprando casa, ya no estoy adquiriendo vehículo, ahora utilizo un modelaje leasing para todas las adquisiciones que tengo. Entonces, en función de esas acciones y actividades, ¿cómo puedo ir perfilando los servicios que puedo ofrecer? Y en un tercer ámbito, el tema del CRM. Toda la información que ya tengo en sistema, toda mi base de datos, todo lo que tengo referente a este accionar, ¿cómo lo puedo trabajar con estas herramientas? Con un solo fin, identificar patrones, patrones de conducta, patrones de consumo, patrones de vivencia, patrones de experiencia, inclusive a nivel competitivo, en estos estudios que se conocen como benchmarking, ¿qué está haciendo mi competencia que no estoy haciendo yo y que sí puedo adoptar, mejorar y poner a punto? Ese es un proceso importante. ¿Y eso qué me va a permitir? Obviamente cerrar todavía más la brecha del cliente ideal para poder ofrecerle estos servicios. Y aquí voy a hacer un paréntesis, lo considero muy importante en esta identificación de patrones. Cuando segmentamos a los clientes, tenemos una primera base. Yo le llamo la base, valga la redundancia en el término, básica, que es las características o factores demográficos, geográficos, psicográficos, conductuales, pero también podemos agregar factores tecnológicos, de sustentabilidad y tecnológicos. Hoy estamos viviendo una revolución tecnológica en la cual nos permite acceder a mucho mayor información generada en todo lo que trabajamos o estamos enlazados con estos clientes potenciales. Otro tema interesante, importante y
y no hay que dejarlo a un lado, es el análisis de los cohorts, es decir, cuáles son esas características que están compartiendo. Y esto me permite identificar patrones. Si voy al club, ¿no? Estoy con mi cliente o mi futuro cliente en un cierre, en una charla. ¿Cuáles son esas características que lo mueven? ¿En dónde se encuentra? Y las relaciones que ejerce en su grupo. E insisto, estas características y estos factores y estas similitudes son el hilo conductor para ir trazando a este cliente ideal. Y algo muy importante, el contexto en tiempo, porque hoy en día nos podemos dar cuenta que las cosas van cambiando de manera muy rápida también. Y la tercera herramienta que también nos permite identificar patrones es esto que conocemos como los mapas de color. El mapa de color nos permite visualizar cómo está interactuando la persona en lo que hace. Cuando yo entro a una página, cuando yo muestro un documento, cuando alguien lo está analizando, ¿cuál es ese rastreo que tienen las personas en lo que están observando? Esta data o estos datos también los puedo obtener en diferentes generadores para saber cómo la gente se mueve en la información que generan este tipo de servicios, en dónde hacen clic, en dónde se quedan más estáticos, en dónde tardan más tiempo, qué están leyendo, qué no están leyendo, a qué le hacen el llamado avance o no avance en ese tiempo. Hay un dato y la gente que verifica y consulta datos electrónicos en redes sociales, los primeros 7 segundos son cruciales para que la persona se interese en el tema o lo dé por descartado. Y este es un dato importante porque la gente hoy vive en la inmediatez. Entonces, tengo que saber qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Y en esta estructura y conformación de mi cliente ideal, ¿cuáles son esos datos que voy a empezar a tomar y a tener para que funcionen de esta manera? ¿Cómo lo voy a definir? ¿Cómo defino a mi cliente ideal? Bueno, tenemos las encuestas, ya comentamos cómo debemos estructurarlas a experiencia pasada, tiempo pasado, al igual que nuestras entrevistas en profundidad. Nos interesa saber cuántos hijos tiene, en qué trabaja, en dónde vive, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus hobbies, por supuesto, pero cuáles serían las preguntas que debería yo elaborar para llegar al punto central de lo que yo quiero o necesito. En el tema de la cuestión demográfica, decíamos edad, ingresos, ocupación. Cuando hablamos de comportamiento y necesidades, si yo estoy buscando un seguro, ¿qué problema le voy a resolver? Y en esta propuesta de valor, ¿qué me diferencia al mercado? ¿Qué características o factores respecto a la competencia en la resolución de este problema tengo yo? Eso es muy importante, porque tenemos que resolver el problema de la gente, no los nuestros. Tenemos que resolver el problema de las personas, qué es lo que necesitan de manera detallada. ¿Y cómo voy a trabajar en la parte de las motivaciones y objeciones? México es un país que todavía no tiene una cultura desarrollada en el tema de seguros, pero de igual manera el trabajo de qué me impulsa a comprar y qué me frena, cuáles son esos miedos, en dónde voy a poner mi dinero, cómo me van a responder, quitarnos todos estos dogmas o estas predisposiciones que mi cliente ideal puede tener y tenerlas perfectamente ubicadas para saber qué le voy a decir cuando me enfrente a este tipo de situaciones. Y bueno, ¿qué retos voy a tener? Primero, los datos. Hay muchas empresas que generan datos. Hoy tenemos una herramienta llamada inteligencia artificial que está revolucionando por completo el mercado. Hoy podemos solicitar, que sería un ejercicio muy bueno cuando hagan un análisis de datos por medio de inteligencias artificiales, soliciten las fuentes
cuando pongan un prompt en inteligencia artificial para generar u obtener datos de algún tema en específico, las fuentes. ¿Por qué es importante? Porque ahí se van a dar ustedes cuenta si la fuente es fidedigna o no. Por ejemplo, voy a obtener datos de una Cámara Nacional que tiene un registro, que tiene una metodología aceptada, una página gubernamental, Banco de México, etcétera. Son fuentes fidedignas y verificables. A diferencia de, es el blog de un experto en, ok, y esta información que estoy obteniendo de este blog, ¿de dónde surge? Eso nos va a permitir tener y depurar mejor información. Dos, como lo dice el libro de los 4 acuerdos, no hay que suponer. Cuando nosotros suponemos y damos por hecho las cosas, que también pueden ser por experiencias pasadas, hay que evitar crear estos perfiles basándonos en estereotipos. El hecho de que una persona tenga ingresos mayores a 100,000 pesos, tenga un puesto de director, 2 vehículos último modelo, juegue golf, esté inscrito a 3 clubes, vacacione por lo menos 4 veces al año en el extranjero. Eso me supone que le voy a vender un seguro con un monto de más alto, completo. No, porque dentro de estos perfiles, como decíamos, existen datos que necesito recabar de manera detallada. Entonces, nunca supongan ni den por hecho las cosas. Esta es una de las cuestiones que también son muy repetitivas. Insisto, hoy en día la personalización tiene mucho que marcar en esta diferencia. El tercer punto que estamos comentando es que el mercado cada vez es más amplio y diverso. Podemos tener en los cohortes la misma actividad empresarial, los mismos hobbies, el mismo rango de edad, el mismo rango de ingreso, pero no necesariamente la gente va a tomar las mismas decisiones. Entonces, el nicho en este cliente ideal y en su construcción debemos de contemplarlo. Y ya que definimos a nuestro cliente ideal, ya tengo toda la información, todas las bases de segmentación ya las apliqué, ya detallé, ya hice un trabajo minucioso, mi encuesta y o entrevista en profundidad como herramientas base para hacer este ejercicio quedaron bien estipulados. La información que obtuve es valiosa. Inclusive en las mismas encuestas ustedes pueden contrastar pregunta-respuesta para saber si la persona nos está mintiendo, etcétera, ¿no? Entre otras herramientas. Ya lo tengo. Ahora sí, ¿cuáles son aquellas objeciones que me puede plantear este cliente ideal y cómo las voy a atacar? ¿De qué parto? Hablábamos, las primeras 10, 12 palabras que salen de mi boca son las que me van a permitir hacer algo, conectar. Y hoy para conectar con los clientes ideales, con el público en general, tengo que hacer alusión a los sentimientos. No nada más es pararme a hablar, como me están viendo ahorita. ¿Qué gesticulación tengo? ¿Qué comunicación no verbal estoy teniendo? ¿Cómo manejo las emociones? Porque para poder conectar hay que hacer alusión a los sentidos. Si mi persona ideal, mi cliente ideal tiene un perfil auditivo, pues buscaré un lugar en el cual pues exista paz, tranquilidad y no tener sonido que permite interrupciones. Si mi cliente es visual, por el contrario, un lugar en el cual pueda tener atractivos que permitan ir desarrollando la charla. Y si mi cliente es kinestésico, bueno, ahí no tengo problema con la situación visual o auditiva, porque él lo contempla de igual manera. Este tipo de perfiles me permiten esa interacción, el cómo le voy a hablar, el kinestésico, por citar un ejemplo, es de contacto, es de sentimiento, es de evolución, se involucra. Si yo ya detecté que el perfil de mi cliente ideal tiene esta característica en específico, voy a estrechar la mano, ¿cómo estás? Oye, un gusto que estemos aquí.
como te estaba comentando, respecto a lo que habíamos platicado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene que ver la comunicación en este aspecto. Y así es como vamos a adaptar el discurso. No va a ser el mismo discurso ni en tiempo, ni en espacio, ni en referente, ni en contexto. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos citar o establecer, ¿no? Dice aquí, un agente que definió mal a su buyer persona, a su cliente ideal, perdió tiempo en prospectos que no comprobaba. O sea, voy, tengo 10, 15, 20 personas, las visito y de esas 20 cerré nada en el primer intento. Otra vez 10, 15 personas y cerré uno. Aquí la pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor reto al definir al cliente ideal? De lo que comentamos, ¿cuál fue el error que cometió? ¿Se fue por la parte de la suposición errónea? ¿Siguió trabajando el mismo contexto? ¿A todos les hablaba igual? ¿Las citas las hacía en el mismo lugar? ¿La redacción de los correos electrónicos estaban copio-pego? La redacción o la información que tiene ese correo es el mismo para todos. Todo ese tipo de detalles son los que tienen que analizar, hablando en esta situación del cliente. Y eso es lo que nos permite identificar. De otra forma sería muy difícil. ¿Qué otro reto pudo haber enfrentado? Pues la base de datos que estaba yo analizando, esta fuente dentro de esta base de datos, pues no era la ideal, no tenía información actualizada. El tema de la inmediatez, el tema tecnológico, el tema del avance, permite que la información cambie día a día. Ya hay hoy empresas especializadas que la generan. ¿Cómo se están moviendo los mercados? ¿Hacia dónde se están dirigiendo? ¿Qué está cambiando? Hoy la población ya somos 2 o 3 personas. Las nuevas generaciones ya no están teniendo hijos. Ahora las mascotas tienen un lugar preponderante. Ese tipo de información me permite tomar otro tipo de decisiones. ¿Qué producto dentro de mi portafolio le puedo ofrecer a esta persona que está teniendo estas características? Viaja mucho, le gusta el deporte extremo. No es lo mismo que viaje mucho y vaya en familia. No es lo mismo que viaje mucho y sea ejecutivo. Entonces, cada una de las características y los riesgos que pueda medir dentro de estos factores o características son importantes y relevantes. Entonces, el reto de definir a mi cliente ideal tiene que ver con esto. ¿Por qué no estoy cerrando? ¿Por qué no lo estoy viendo? ¿Por qué no lo estoy aterrizando? Vamos a ver unos perfiles de ejemplos y al final en la sesión de preguntas y respuestas, sí me gustaría escuchar a alguno de ustedes. No importa el lugar que ocupo en la cadena de la empresa, no importa. Todos necesitamos y debemos saber este tipo de perfiles y este tipo de herramientas que me permitan abordarlo, desde una llamada telefónica en el primer acercamiento, el que maneja la página y tiene un clic, el que habla con un chatbot, el que genera el correo electrónico, el que de manera directa y personal entrega su tarjeta digitalizada, el que en una charla amena saque el tema a relucir. Entonces, sería muy bueno para todos que con la experiencia que ha vivido cada uno en esta pregunta detonante que decíamos, ¿no? ¿Cuál ha sido ese mayor reto que han tenido para tener cierres más efectivos, tasas de conversión mucho más positivas? Y listo. Bueno, volviendo al tema del ejemplo en cuanto al perfil. Tenemos seguros de vida. ¿Qué perfil tengo? Profesionales jóvenes. Y al decir profesionales jóvenes, pues universitarios titulados. Ya empiezo a desarrollar la información demográfica. Edad 25 a 35 años. Aquí ya tengo
el primer detonante de análisis. Una persona con un perfil profesional joven de 25 no piensa, actúa de igual manera que uno de 27 y uno de 30. Los contextos, ¿a qué se dedica? Ya desde ahí empiezo a definirlo. Luego me da otro dato. ¿A qué se dedica? Ah, pues dice aquí es un profesional en ascenso en el ámbito del marketing, en el ámbito de las finanzas y en el ámbito de la tecnología. Ah, entonces ya tengo ramas sociales, físico-matemáticas, ingeniería, negocios, etcétera. Entonces ya tengo la edad, ya tengo el ejercicio, ¿no? O sea, ¿en qué está ejerciendo la persona y este perfil? Y luego vienen los ingresos entre 20 y 35 mil pesos. De igual forma, este rango de ingreso me permite poder interpretar y empezar a desmenuzar el tema. ¿Solteros o recién casados? Plan vacacional del recién casado versus el soltero, la seguridad como tema principal, como un recién egresado, la compra de su vehículo que le genera independencia, ya no adquieren una propiedad, van a rentar, ¿qué van a comprar? ¿Van a rentar ya amueblado? ¿Van a adquirir cosas? ¿Cuál es el riesgo inherente a todas estas actividades? ¿Qué necesitaría? ¿Qué tipo de producto puedo empezar a gestionar en mi cabeza con este análisis de datos del portafolio? Y aquí empezamos con los intrínsecos. ¿Qué lo motiva? Interés en proteger a futuros dependientes y asegurar estabilidad financiera. Ahí empezó a cambiar el mercado. ¿Cómo aseguro la estabilidad financiera de una persona con licenciatura terminada, soltero de 27 años, con ingresos de 35 mil pesos al mes? ¿Cómo le resuelvo yo el problema de garantizarle y asegurar la estabilidad financiera? ¿Qué es lo primero que me tengo que preguntar? Estabilidad financiera o no, qué porcentaje del ingreso, a qué quiere llegar referente a esto, el monto, etcétera. Y luego viene el comportamiento de compra. Ah, bueno, este perfil, ya vimos, de edad, de ingreso, de actividad, pues prefiere utilizar plataformas digitales para la contratación de los seguros. Entonces no voy a desarrollar una estrategia RP face to face. Necesito elementos tecnológicos que me permitan poder interactuar. ¿Qué tiene que decir el chatbot en función a este perfil? El chatbot no puede actuar de manera igual si tienes un perfil de 25 a 35 que de 50 o más, o de 60 o más. ¿Sí me explico? Y esas pequeñas diferencias, muchos dirán, bueno, pero pues yo no soy el de sistemas. No. Bueno, pero ya tengo la información. Ya sé cómo tengo que actuar en estas plataformas que me permitan esta interacción, porque el mercado me lo está diciendo. Hoy un banco que no tiene aplicación, pues difícilmente podrá ser competitivo. ¿Por qué? Porque un número importante en porcentaje de personas están en estos rangos de edad, de 18 a 30 años. Ya un rango muy importante dentro del país está en este rango. Hay que bancarizarlos, hay que asegurarlos, ay, pero no tenemos aplicación, todo es muy plano, es de recto, no va a funcionar. Seguro de automóvil, como otro ejemplo, ¿no? Igual, perfil profesional urbano, ya cambió la palabra. Y nosotros, cuando definimos el cliente, esto es lo que nos permite este análisis minucioso. Cuando hablamos de trajes a la medida dentro de nuestros portafolios de producto y o servicio, este rango, este movimiento que podemos aterrizar es lo que nos permite. Profesional urbano, profesional jóvenes, profesional activo, profesional viajero, profesional ejecutivo, porque necesitamos, insisto, saber la actividad de manera muy exacta. Edad 30, 45, ya brincamos, ¿no? Y si se dan cuenta en estos dos perfiles, que son productos diferentes, servicios diferentes, los 35 años están implícitos en los dos.
O sea, el rango de edad está implícito en los dos. Por eso, cuando hacemos las encuestas, de igual manera, cuando apliquemos los rangos, no los puedo repetir. Es decir, si hago mi encuesta y tengo una pregunta de rango de edad de 25 a 30, y siguiente inciso de 31 a 40, o cierras el sesgo de 31 a 33, inciso C de 34 a 37. Pero no puedo poner de 30 a 35 y en la siguiente 35 a 40 porque tendría una duplicidad. Y cuando salga el detalle de la información en este análisis de datos, pues la información no va a ser fidedigna, no va a ser real porque tienes ahí un sesgo, porque está el mismo valor lo tienes en dos preguntas. Y así es para todo. Ingresos, ya tenemos 15,000 pesos más de ingresos en este perfil, con otro producto, insisto, 50,000 pesos. ¿Qué vehículo? SUVs. ¿Qué gama? Media. ¿Qué es un sedán o una SUV de gama media? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son los sedanes más vendidos? ¿Cuáles son los sedanes más robados de gama media? ¿Cuáles son las SUVs de gama media más vendidas y más robadas? ¿Cuáles son los estados con más siniestralidad? Hay una herramienta muy importante, muy buena, que es el mapa digital de INEGI. Ese también se los recomiendo para que puedan acceder a él, porque el mapa digital de INEGI nos da toda la información que necesitemos. Es más, es tan a detalle que me dice las zonas en las cuales las personas chocan más y los incidentes de choques, con qué vehículo fue, etcétera, 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 entre otras cosas. ¿Por qué? Porque ese mapa se alimenta de todas las bases de datos que tiene, en este caso, el gobierno y unas externas. Entonces, bueno, aquí el tema de los sedans, de los SUV de gama media. ¿Necesito esa información? Sí, pero voy más allá. ¿Cuál es el estado que más vehículos vende? En mi caso, yo radico en la ciudad de Mérida, Yucatán. Hoy en día, esta ciudad tiene el lugar número uno en ventas en vehículos de gama alta. Y eso lo analizo con el crecimiento en cuanto a infraestructura y lo analizo con otros factores. Y bueno, aquí, ¿cuál es el mercado? ¿Por qué está tan ferviente el crecimiento en Mérida? ¿Qué tiene? No, no creo que sea la temperatura el atractivo. Empiezo a hacer este detallado. ¿Qué lo motiva a adquirir un seguro de automóvil a un profesional urbano de 30 a 45 años con ingresos máximos de 50,000 pesos, con una preferencia de compra en sedán o SUV de gama media? Pues lo que lo motiva es cobertura amplia, no quiero tener problemas. Y fíjense aquí, valorar servicios adicionales como autosustitutos. Hoy la información que se mueve en redes sociales también es para bien o para mal. Y eso también necesitamos tener. El caso de esto que sucedió con MG ahora en el mercado, se viralizó y de por sí esta marca ya tenía problemas. Entonces igual con nosotros. Trabajar en función de qué no estamos haciendo, qué necesito cambiar, cómo lo necesito cambiar. Entonces, aquí tengo lo que comentaba yo al principio. Mi base de segmentación, muy práctica, pero desmenuzo cada uno de los temas en edad, en ocupación, en ingresos, en vehículos. Y de ahí puedo tener 1, 10, 15, 20, 30 aristas que pueden ser representativas. Las 15 o 20 probablemente no, pero sí las necesito identificar. Si no identifico esas aristas que me permitan tomar decisiones estratégicas para tener cierres efectivos, para interactuar de manera efectiva, cordial, con un mayor alcance, insisto, conectar. Si yo soy el que recibe la llamada, ¿qué tipo de voz? ¿Con qué cadencia? ¿Qué tiempo? Tienes 21 segundos para conectar. ¿Qué voy a decir en 21 segundos? ¿Qué voy a decir en las 10 primeras palabras que salgan? ¿Contestamos igual a las 6 de la tarde que a las 9 de la mañana? ¿Cómo saberlo? Pues necesito el análisis o la data o el dato de
quiénes están contactando a las empresas en estos horarios. Y es como las redes sociales. Hoy en el tema de seguros, un supuesto, la interacción se da después de las 6:30 de la tarde. Es cuando la gente entra a la página y empieza a buscar seguros. ¿Por qué entrarán a las 6:30 o 7 de la noche y no en la mañana? Ah, pues ve el perfil profesional joven y profesional urbano. Pues está trabajando y en el trabajo no se lo permite. Oye, pero tengo un pico dentro de este análisis de mi mapa de calor en la página web que me está diciendo que entre 2 y 3 de la tarde, no un número muy alto, pero sí representativo, hace una interacción rápida de entre 6 y 7 minutos. Pues probablemente sea la hora del refrigerio, la hora de la comida, etcétera. No lo estoy suponiendo. Ahí está, ya tengo el mapa de calor como herramienta, ya tengo la información de una data que está generada en Internet, de una fuente fidedigna, etcétera. Seguimos. Este tercer producto, ¿no? Seguro de gastos médicos mayores. La pregunta aquí es, ¿México no tiene una cultura en el ámbito de asegurarse? No lo tiene. Ya lo sabemos. La respuesta sería, ¿cómo diseño una estrategia para cambiar esa percepción con un traje a la medida, resolviendo problemas de manera inmediata, cercana y al alcance que se ha decidido? Y este perfil que vamos a contemplar ahorita es importante. Tiene estas características que hoy se dan también. Trabajador independiente, 35 a 50 años. Y cuando hablamos de trabajadores independientes, también cómo se está moviendo la industria. ¿En qué está trabajando hoy la gente, no? Hay trabajos remotos, tienen 2 o 3 trabajos remotos, están prácticamente el mayor tiempo en su casa o en su oficina virtual o en su oficina como los conocemos ahora, se mueven en bicicleta. Entonces, están cambiando las situaciones también del mercado laboral. Ya no home office, ahora hay que regresar todos a la oficina. Es otra tendencia que está muy fuerte ahorita. ¿Eso en qué cambia? Tenemos que regresar entonces a la parte de relaciones públicas. También ahí está la variable. Necesito regresar a poder agendar mis citas. Empezamos otra vez con el restaurante, empezamos otra vez con este tipo de prácticas, la llamada telefónica más cercana, los mensajes, etcétera. Ocupación, freelancers o dueños de pequeñas empresas, cafeterías, pymes o mipymes, como las conocemos, ¿no? Y aquí el tema trascendente, ingresos variables. Pueden ser desde 20 o entre 20 y 35,000 pesos. Entonces, ¿qué producto tengo en este rango, tomando el mínimo y el máximo? ¿Y cuáles serán esos factores que van a tener una preponderancia para atender este rango? Soltero o casado, ahí el abanico ya se abrió. Soltero o casado, ya tengo un abanico muy amplio. Y aquí analizamos la motivación. Acceso a servicios médicos privados sin depender de instituciones públicas. Y con lo que conlleva, ¿no? ¿Qué va a pasar si empiezan los servicios médicos públicos a mejorar? ¿Qué va a pasar si se empiezan a encarecer los servicios privados médicos? ¿Cómo lo va a trabajar la gente? ¿Cómo lo va a ver? ¿Cómo lo va a visualizar? ¿Cuáles son los servicios médicos que más se están contratando? Si la gente ya no tiene hijos, ¿cuáles son las enfermedades hoy que son preponderantes? ¿Cuál es la línea de tiempo que tienen estas enfermedades? Hay un punto crítico. Ese punto crítico es el que a mí me interesa. ¿En qué rango de edad empieza la enfermedad y detona para que yo necesite estos servicios? Entonces también la información
personal, no solo es tiene diabetes o ha tenido alguna enfermedad, no, hábitos de consumo. De los siguientes referentes de alimento me puede indicar en el porcentaje indicado, en mayor o menor medida, cuáles son los que consume, bla, bla, bla. No, pues yo desayuno cereal y pan, pues alto ingreso de carbohidrato, ¿no? En este rango de edad, me va a detonar una enfermedad o no, y empiezo a ver otra vez qué información hay en el mercado y defino yo la preponderancia de ellos. ¿Cuál es este comportamiento de compra? ¿Qué valoran? ¿Cómo conecto con esta motivación en este comportamiento? Valoran la flexibilidad en pagos y coberturas adaptadas a sus necesidades. ¿Por qué? Porque mi ingreso no es fijo. Tengo una variable que me mueve. ¿Cómo lo puedo trabajar de esta manera? Y es ahí en donde está el meollo del asunto. ¿Cómo le hago para poder conectar con este perfil de trabajadora independiente que tiene un ingreso variable, con una actividad variable, que todo es variable, ¿no? ¿Cómo le hago? Y ahí es en donde empiezo a responder. Ya pusimos algunos ejemplos, ¿no? Desde los hábitos de consumo, hábitos de compra, de visita, de hobbies, y todavía en cada uno de ellos poder ver. ¿Cómo se ve un mapeo de cliente ideal? Que esta es la herramienta que van a poder consultar ahí en HubSpot. Nombre: Susana, edad 25 y 34 años, licenciada, redes sociales, ¿no? Industria financiera, tamaño de la organización de 200 a 500 empleados, a través de qué obtiene información. Ese es mi medio de contacto, pues artículos en internet, artículos, le da más valía. Metas: invertir para su futuro y ahorrar dinero. ¿Qué producto o servicio del portafolio le puedo ofrecer a Susana y la forma en la cual voy a conectar con Susana para que lo pueda adquirir? Que quiere esas dos cosas, ¿no? Seguridad financiera y una buena pensión. ¿Qué producto tengo para ofrecerle con una buena pensión con esas características? ¿Cuáles son las dificultades? Pues se preocupa mucho por su futuro y siente que no ahorra lo suficiente. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿No? Nos vamos con Roberto. Maestría, rango ya cambia, 35 a 44 años. Está en el negocio de las ventas. ¿Cómo obtiene información? Por medio de conferencias y conexiones personales, ¿no? ¿Ok? ¿Qué lo motiva? Quiere tener una imagen de persona exitosa y de alto perfil. Quiere tener una imagen de persona exitosa. ¿Cómo puedo conectar? ¿Cómo puedo conectar, aludiendo a los sentidos, con toda la información que ya depuré, con Roberto, con un rango de 35 y 44 años, que tiene un grado de maestría, que trabaja en tal lugar, que tiene hobbies de esta manera, que conecta con personas, que es conferencista o ayuda a conferencias, porque es donde les genera la información? ¿Qué dificultad existe? Necesita credibilidad para su marca personal. Y nos vamos al cierre. Elena, licenciada, ¿en qué industria está? Cuidado de la salud. Cuidado de la salud. ¿Cuál es su motivador? Tener un estilo de vida sostenible. Que esta es otra característica muy importante hoy en día, ¿eh? ¿Se acuerdan del ejemplo del auto sedán o SUV de gama media? Bueno, hoy también dentro de esa gama media, dentro de esta sustentabilidad, ¿cuáles son las más vendidas? Porque quiero ahorrar, no quiero contaminar, quiero ser parte de esto, ¿no? ¿Qué dificultades enfrenta Elena? No tiene información sobre productos y su presupuesto es limitado. Entonces, ¿cuál puede ser el medio convencimiento y conexión con ella? Pues precisamente aclararle todas estas situaciones y generar esta narrativa. Y bueno, ¿qué tenemos
¿Qué hacer? Pues pasar del embudo al ciclo. Antes, con el embudo, los clientes eran la última prioridad. Hoy el cliente es al centro. Es lo más importante. Y cuando hablamos de que el cliente es al centro, integra todas las áreas que componen la interacción de ofrecer nuestros productos y servicios. Porque no sabemos en qué punto de la cadena dentro de la organización detona el éxito o el fracaso. Y por eso todos debemos estar alineados. Concluimos. Capten la atención de sus clientes potenciales, no se la roben, cáptenla nada más. Aquí estoy. Son seres humanos, no un perfil de cliente. Por eso hacemos el previo. Resuelvan sus problemas, es decir, los de sus clientes, antes que los de ustedes. Usen los datos de manera responsable, muy importante el apegarnos a la protección y ley de datos. Y cuando pidan opiniones, tómenlas en cuenta. Que signifique el tiempo de estas personas que les dedican a contestar su información. De ahí la importancia de cómo las hacemos. Hay que reconocer también el ser sinceros, hay que reconocer los errores, hay que reconocer nuestros errores y reparar esos daños en caso de que se haya cometido un agravio. Nuestros clientes necesitan herramientas que les den soluciones. Nos dedicamos a resolver problemas conectando de manera emocional. Hay que ser muy claros en las letras chiquitas, en todo, para que no existan dudas ni sesgos. Y cuando un cliente también, esto es importante, quiera terminar una relación, no le pongan trabas. Lo va a hacer. De nosotros depende que se vaya bien o que se vaya mal, porque también lo va a comentar, lo va a platicar y lo va a esparcir. Y por último, hay que hacer lo correcto, aunque sea difícil. Aquí les dejo esta herramienta que se llama HubSpot para que puedan perfilar a su cliente ideal con todas estas características que comentamos. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Excelente, muchísimas gracias, Alfonso. Como lo comentábamos, pueden realizar su participación por medio de PIR si tienen alguna duda, alguna pregunta, o levantando su manita para que les podamos activar el micrófono. Veo que ya tenemos una manita levantada. Jaime, tienes ya el micrófono habilitado. ¿Puedes prenderlo para que te escuchemos por favor? Gracias, buenas tardes. Mira, básicamente la pregunta es esta, está muy aterrizada, a lo mejor ni siquiera está bien elaborada, ¿no? Primero felicitarte, me gustó mucho tu exposición, ya hacía mucho que no hay algo así tan bien elaborado, pero yo quisiera poderlo aterrizar. Yo quisiera poder saber de dónde voy a sacar esa información o qué propuestas puede haber, de dónde voy a sacar datos, algún ejemplo. Por ejemplo, para el tema de gastos médicos mayores. ¿Cómo puedo yo perfilar ese cliente y de dónde voy a sacar datos? O sea, aterrizar todo lo que nos has platicado. No sé si valga la pregunta o esté bien elaborado. Sí, gracias por tus comentarios. La pregunta está bien elaborada. No vamos a decir que muchas empresas. ¿Cuál puede ser el primer paso que puedes hacer para este tipo de información? Utilizando inteligencia artificial. Puedes generar un prompt preguntándole a ChatGPT o a DeepSeek o estas nuevas inteligencias que están surgiendo. Necesito obtener información actualizada referente a los hábitos de consumo de productos de aseguradoras en México. Clic y le pones el segundo prompt. Dame las fuentes de esta información. Entonces hay empresas como KPMG, hay empresas que son consultoras que hacen estudios de mercado. Y estos estudios de mercado ahí están. Entonces de ahí yo puedo recabar información. Yo lo que le sugiero a las personas es, hay que también hacer ese análisis de cuánto vale la pena, por ejemplo, pagar una suscripción para tener esta información al día, que la generan de manera mensual o bimestral,
en lugar de tener una aplicación de streaming y tienen casi el mismo costo. Entonces, por ahí puedes empezar con el prompt de la fuente y te va a desglosar una serie de cosas que a lo mejor ni conocíamos. Y ya en esa depuración lo podríamos hacer. Y así te viene el estudio, lo descargas, ok, hábitos de consumo en esto, en aquello, cómo se mueven los mercados, etcétera, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta, Horacio. Sí, muchas gracias, Jaime. Y otra cosa que me gustó mucho que tú mencionaste, las primeras 12 palabras que tú vas a dirigirle a tu cliente, ya sea en un video o presencial, me hizo mucho clic eso. Obviamente aquí la técnica es cómo prepararlas, ¿no? ¿Cómo preparar esas primeras 12 palabras? Se me hizo muy interesante. ¿Tú cómo la prepararías para un tema, por ejemplo, siguiendo en el ejemplo de gastos médicos? ¿Cómo podrías preparar esas primeras 12 palabras? Tú al tener ya la información, como ahorita lo veíamos, en cuanto a un perfil, ya no vas a llegar, hola, buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Ya dijiste 14 palabras y no dijiste absolutamente nada. Puedes detonar ya con la información en directo. El producto del cual platicamos tiene estas características que me solicitaste. La prima, etc. Vas al punto directo. En el perfil, como decíamos, en la identificación si es auditivo, kinestésico o es visual, también esta forma de interactuar. La definición de estos perfiles también la puedes encontrar en internet y ahí mismo puedes generar esta narrativa, que hoy se le llama storytelling, pero es una narrativa de cómo abordarlo. Y eso es lo que permite conectar. Pero ya no es darle la vuelta, sino de manera directa a lo que vas. Si ustedes lo ven en redes sociales, la gente detona con una pregunta. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué necesitas hoy? ¿Sabías que el fin del mundo se acerca? Hoy en día los accidentes vehiculares son etcétera. La diabetes es la enfermedad más, pero con los datos. Y eso es lo que permite esta interacción, porque en la narrativa, ya nada más para terminar, lo que primero genero es la alerta cuando voy a comunicar, porque necesito captar tu atención. Y una tendencia que va a dar en este 2025 en redes sociales es todo lo contrario. Ahora es todo más calma, pasividad, sostenibilidad, integración, aceptación. Hoy estamos viendo muchos casos como este que comentábamos de este vehículo de MG que se viralizó, terminó entrando una dependencia de gobierno, que es el caso de Profeco, y la gente fue ahí. Entonces esas narrativas es lo que permite conectar. Por eso las primeras palabras son importantes. Ya no es la presentación. En tu primer approach ya definido el perfil del cliente igual. Ya no haces una presentación como la que comentamos, directo al grano, ¿no? Eso puede ayudar mucho y también lo puedes obtener en la inteligencia artificial muy bien trabajada. Y pregúntale a la inteligencia al final, ¿es lo mejor que me puedes ofrecer? Y va a volver a trabajar por ti hasta que llegue al punto en el cual tú quedes satisfecho, ¿no? Muchas gracias. Al contrario. Perfecto, muchísimas gracias. Horacio, ya tienes tu micrófono activado, puedes tenerlo para que te escuchemos, por favor. Sí, muchas gracias por la presentación. ¿Pueden poner la filmina donde están los puntos del 1 al 5? Pasó muy rápido y no la pude visualizar. Y si puede explicar un poquito el caso de MG que no lo ubico. Aquí está. En el caso de captar la atención, recordar que son personas, resolver sus problemas antes que los tuyos, datos responsables y si pides la opinión. No, el caso de KPMG fue un ejemplo abierto como consultora. Algo que también funciona mucho y quienes generan mucha información son las cámaras. Las cámaras en cada uno de los mercados que atendemos generan muchísima información. Por ejemplo, en el caso de consumo,
¿no? En autoservicio, en el caso de transporte, etcétera. Entonces, como planteaba, en el uso también de esta inteligencia artificial nos permite obtener información importante, inclusive los resúmenes que se puedan elaborar de estos estudios, ¿no? Que hoy ya los pueden hacer con la suite, por ejemplo, de Adobe, en un PDF de 500 páginas, tú le puedes decir, necesito lo más relevante en cuanto al perfil de usuario, en cuanto al perfil de compra, etcétera, y en un clic te lo da. Eso les puede resolver muchos problemas y facilita. ¿Y el caso del auto MG? ¿Cuál fue, perdón? No, es un ejemplo, vaya, de una ¿Qué empresa pasó? que genera información. En cuanto a las empresas que existen hoy en el mercado, se dedican a generar información de los mercados. A esas No, fuentes son a las que debemos acceder. no, pero del automóvil MG, mencionaste algo. Sí, se viralizó un caso de una persona en un estado del país, en una ciudad Reynosa, que el vehículo no le funcionó, dio 280,000 pesos de anticipo y el vehículo a la semana dejó de funcionar, no le hicieron caso, subió una fotografía, no me hacen caso, grabó un video, la gente en la agencia se está burlando de la señora, dice, ay, ahí se va a quedar, no la vamos a atender. Y se viralizó de tal forma que la gente acudió a la agencia, llevaron hasta mariachis, hicieron carne asada, entró Profeco y pues quemaron a la firma, ¿no? Yeah. Porque las personas, en lugar de resolver el problema, lo incrementaron. Por eso aquí tocamos ese punto. Si ya te equivocaste, reconoce el error. Pero si no lo reconocemos, se puede salir de control y nos puede afectar mucho. Porque acuérdense que hoy se comparten muchísimas cosas. Si un cliente nos va a decir adiós, no importa, a que se vaya, pero bien, a gusto, contento en la medida de lo posible. Porque si no, cuando termine, va a despotricar contra nosotros y cuestan 10 veces más atraer a un nuevo cliente que mantener al que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Tenemos una última pregunta para ir cerrando la sesión. Nos comentan que consultaron la página del INEGI para poder revisar esos datos y la información más reciente que aparece es al cierre de 2023. ¿Cómo tú puedes consultar esos datos? La información de INEGI que se genera de 2023 son los censos poblacionales. Pero hay información entrando directamente, pongan mapa interactivo INEGI, lo pueden descargar o lo pueden consultar en línea, si necesitas un ancho de banda representativo. Y dentro de ese mapa, pueden consultar también un tutorial, vienen diferentes bases de datos que alimentan ese mapa. Entonces, esta información que se genera ahí también va consecutiva en tiempo. Entonces, habrá que checar los censos que se tienen de información, porque nos permite construir en lo que conocemos como los mapeos, las capas que necesitamos para obtener esa información. Pero esta herramienta muy importante, inclusive en los censos poblacionales, te puedes ir por manzana, por zona, cuántos son los integrantes, cuál es el ingreso, etcétera. Y tú lo puedes mapear. Entonces, voy a empezar hacer mi segmentación y esa herramienta es muy interesante. Entonces yo les recomiendo, entren, busquen un tutorial de INEGI, que lo tiene INEGI en su canal de YouTube, y ahí pueden ver cómo funciona y cómo se va alimentando y les puede dar muy buenos resultados. Su servidor lo utiliza para hacer análisis de factibilidad y les puedo garantizar que es importante. Excelente. Pues de esta manera llegamos al final de la sesión. Alfonso, si me apoyas con la siguiente lámina, te lo agradecería mucho. Tenemos para ustedes unos QRs para, bueno, que sea de su utilidad. En el primero pueden encontrar, si ustedes lo escanean, te dirige directo a su expediente para que puedan firmar este evento. También tienen en el segundo QR el programa formativo Webinars 2025, que es pues la serie de grabaciones que estarán a partir de este año, de este webinar, para que ustedes puedan consultarlas las veces que gusten, aproximadamente en una semana.
Y finalmente, en este QR, en el último, tienen la presentación que los dirige a la misma página en la que se inscribieron. Nada más hay que hacer clic en mostrar más y ya podrán visualizar el PDF de la presentación. Sin más por el momento, Alfonso, agradecemos mucho tu participación. Fue de mucha utilidad esta sesión. Que sigan teniendo todos una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.